Pues buenas tardes, Lea, y buenas tardes también a todos los que quieren compartir esta tertulia digital que vamos a mantener. Y agradeceros primero también a Techman, porque en esa revolución que nos ayudáis a hacer a los coles, también nos prestáis estos momentos de reflexión, que son importantísimos. Así que muchas gracias. Y bueno, como muy bien decías, pues el Col·legi Montserrat, el Cole Montse, como lo llamamos nosotros, pertenece a una red de colegios que las misioneras de Nazaret tenemos no solo pues en España, sino internacionalmente. Así que quien entra en el Cole Montse, pues entra a una red internacional de colegios. Y eso también nos da pues un horizonte y una visión particular y global, ¿no? Que nos ayuda mucho a la hora de tomar nuestras decisiones. Y concretamente pues el Col·legi Montserrat está llegando casi a los 100 años de historia y casi que lo que le faltaba por vivir era una situación de pandemia. Así que, visto lo visto, preparados para todo y para seguir acompañando pues a nuestros más de 900 alumnos que en verdad van desde los 0, porque os recuerdo que tenemos la Escola de Pares, Escuela de Padres, donde desde los programas de estimulación pues también hay papás, mamás, que se convierten en esos maestros de sus hijos en esas edades tempranas y de ahí pues hasta los 18, hasta el bachillerato. Así que todo un gran reto por delante. Pues mira, Lea, recojo el final de tu cuestión que un poco vincula a cómo llegó el impacto, porque antes de que llegara, ¿no? Quizá desde la administración, que debíamos cerrar los colegios, ya íbamos escuchando, ¿no? En diferentes noticias que esto nos iba a pasar. Y además aquí en Barcelona ya teníamos el precedente de 2 días antes, había pasado en la Comunidad de Madrid. Hay que decir, aquí nos llegará ya, ¿no? Entonces, evidentemente fue así, Comunidad de Madrid, medios de comunicación y después aquel famoso jueves de marzo, sí, donde a las 2 del mediodía, aquí hora local en Barcelona, nos dijeron que al día siguiente, viernes, ya no iba a haber colegio y que la situación inicial era por unos 15 días. Así que yo creo que salimos un poco a aquello como si fuera un sprint, ¿no? Corre, 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 a ver qué hacemos, y después alguien también a nosotros nos ha hecho ver que salimos a un sprint y estamos en una maratón, ¿no? Muy bien. Bueno, pues un poco reflejaba también lo que el resto de la mesa ha ido comentando, ¿no? Ese momento de impasse primero de urgencia, pero que no ha valido a lo largo de todo el proceso. Y nosotros muchas veces en el equipo directivo hasta hemos comentado que es como si estuviéramos en esas exploraciones de la Antártida, ¿no? Donde hay como 2 movimientos, el hurry y el stop, ¿no? Y dices, a la urgencia, pero párate a pensar porque lo que has dado como solución para la urgencia no vale. Nosotros siempre hemos tenido un proyecto tecnológico que ha sido soporte del proyecto educativo y es verdad que esto nos ha facilitado mucho esa toma ágil de decisiones, de decir qué hacemos y cómo lo hacemos, pero no ha sido suficiente porque ha hecho falta ir recreando sobre la marcha la propia propuesta y en qué involucrábamos tanto a alumnos como familias. Así que quizá lo que a nosotras nos ha ayudado siempre, ¿no? A esa vertebración dinámica y sostenible de nuestras propuestas, de nuestros centros, es el intentar responder siempre a las fuerzas de cambio. Y cierto es que esta situación de pandemia y de confinamiento ha sido y es una fuerza de cambio que requiere de la urgencia de la respuesta, pero requiere en tiempo récord, como no habíamos hecho antes, la necesidad de reflexionar si lo que yo estoy haciendo como colegio es reactivo frente a la urgencia y frente a lo que me pueden demandar también unos papás en situación de urgencia, o es proactivo. Es decir, sigo respondiendo a mi propósito y a mi misión educativa. Y entonces eso requiere de constante calibre, ¿eh? Y ahí casi que, vamos, esto está siendo un entrenamiento brutal, ¿no? Tanto para el propio equipo directivo como para todo el equipo docente, que yo diría, quizás se deshumaniza el proceso enseñanza-aprendizaje a través de una pantalla, pero más que nunca
a pesar y gracias a las pantallas, el factor humano está, porque detrás de todo lo que fluye en una pantalla hay un profe que ha dado más horas que, vamos, que lo que estaba dando hasta antes, ¿eh? Digo, que decía menos enseñanza y más aprendizaje, Bueno. y ahí en rescatar uno de los roles que siempre habíamos querido para el profesor, que es ese profesor coach, el profesor que acompaña, mucho menos el profesor especialista, el profesor que es bueno en su asignatura y de lo demás, pues, bueno, voy haciendo, ¿no? Entonces, quizá esto ha sido de lo más importante y quizá con estas claves de menos enseñanza, más aprendizaje y un profesor coach, sobre todo focalizar e invertir en los alumnos en aquellas competencias que no se les va a caducar. Es decir, ciertamente, como decía la compañera, el currículum es un vehículo, pero nos tiene que llevar a algo. En nuestro caso pensamos que es un mundo mejor y por eso educamos. Pero dices, ¿en qué necesita mi alumno que yo invierta? En aquellas capacidades, en aquellas habilidades, digámosle las soft skills o como le queramos decir, que las va a necesitar en todo contexto, sea de pandemia, sea de no pandemia, en presencial o en online. Como es un saber organizarse, como es aunque yo sea pequeño, quizá puedo entrenarme en esperar a que la pregunta que tengo ahora inmediatamente no me la pueden resolver porque no estoy junto a mi profesor. Pero cómo yo me ejercito esa paciencia y qué otras alternativas busco, por ejemplo, antes de empezar a levantar la mano, que ahora no lo puedo hacer porque no estoy en clase. Entonces, esas habilidades que no se van a caducar. Y ahí para nosotros ha sido fundamental el tema de organización y el tema de autonomía. Por eso no nos valió el reproducir el mismo reparto de horas que teníamos presencialmente. Porque en el fondo lo que ahora estamos experimentando y no queremos perder es que ciertamente el aprendizaje está mucho más en manos del propio estudiante, salvando las diferencias de las edades, que no va a ser lo mismo lo que necesite un P3 que un segundo de primaria, que un cuarto de la ESO, que un segundo de bachillerato. Pero dices, donde yo me pueda retirar y que el alumno esté, en esa famosa palabra, ¿no?, que todos usamos, mucho más empoderado, mejor. Y ahí... Hemos tenido que escuchar mucho a las familias y seguimos escuchando mucho a las familias y sobre todo para comprenderlas en el contexto que cada una de ellas está, porque hay quien a veces nos ha demandado un tipo de docencia que ni siquiera antes hubiera sido válida para nosotros. O sea, es decir, que podáis tener a mi hijo conectado de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, no es que no me sirva ahora, sino que no me servía antes. Es decir, nuestro paradigma educativo es que el alumno, ¿no?, es decir, que se adueñe de su propio proceso de aprendizaje. Luego ahí yo le tengo que acompañar, le tengo que guiar y evidentemente hay unas edades donde ese acompañamiento de la familia, todo y que no son profesionales de la educación y no pretendemos que lo sean, pero sí que quizá habría que replantear cuál es tu rol como padre, como madre en ese ejercicio de la educación, no solo de la instrucción curricular. Luego ahí es que hay muchos temas súper interesantes y que ojalá realmente, ¿no?, nos ayude esta situación crítica. Vale, Lea, gracias. Te voy a hacer un tip con el tema de lo digital, de las herramientas, que me he quedado con ganas también de compartirlo y de decirlo. Claro. Quizá lo de menos es pensar en las herramientas y lo de más es el considerar lo digital como espacio de aprendizaje. Claro. La transformación arquitectónica hasta ahora ha sido muy importante, pero quizá ahora habrá que atender a la transformación digital. Y si la transformación arquitectónica era en función de las modalidades de aprendizaje que queríamos desplegar con nuestros estudiantes, esas mismas modalidades de aprendizaje son las que hay que lograr en los espacios digitales, de colaboración, de creación de contenidos y sobre todo niveles altos de taxonomía de Bloom. Esto me abre paso con el tema de la evaluación y dices, mira, de la necesidad virtud.
Y ojalá realmente esta situación de pandemia y confinamiento nos lleve mucho más entre la evaluación sumativa y la formativa a la formativa. Entre estos dos polos hay muchas herramientas y tristemente el 90% de las opciones vamos a las herramientas de evaluación sumativa, que ahora no están siendo válidas y encima hacen desmerecer a los adolescentes porque lo único que sale en medios de comunicación es que se copian. Dices, olé por ellos si me demuestran que se copian y fatal por el profe que los ponga en esa situación. La evaluación, desde un paradigma óptimo, siempre es puerta de aprendizaje y puerta de entrada para ese aprendizaje. Y me tiene que servir para yo acompañar al alumno, pero sobre todo que me pueda demostrar cómo está aprendiendo, que al fin y al cabo es lo que le va a valer para toda la vida. Así que ojalá optemos por todas aquellas formas que las hay, que faciliten, que favorezcan pues, la reflexión del propio estudiante y que te tenga que explicar cómo ha hecho algo. Y si eso después se traduce en una nota, pues bienvenido sea, pero no está ahí el foco en el aprendizaje y ojalá aprovechemos esta situación. Y quizá habría que mover también pues, un movimiento coevaluación con los otros estudiantes y con las familias. Y eso nosotros le estamos empezando a llamar pues ese tripod learning, ¿no? Ese trípode que hace posible la educación. Hay un educador, hay un alumno, pero hay una familia. Y cómo vehiculamos ese trípode de manera que nadie se resienta y que nadie genere pues, relaciones que no son óptimas entre estos actores dentro de la educación. Y evidentemente, pues cómo esperamos a los niños, pues administrativamente nos dirán por cuestiones de sanidad cómo tiene que ser esta espera. Pero desde el punto de vista pedagógico no hay que esperar a que la administración nos diga cómo esperar a los alumnos. Jamás la innovación y la transformación ha venido de la administración, sino del docente que está en el aula y que es agente de cambio y que ve mucho más allá de lo que a lo mejor unas orientaciones X nos dicen en cierto momento. Así que está en nuestras manos la parte pedagógica, esa siempre. Organizativamente, sanitariamente haremos lo que podamos y cuando lo sepan lo que hay que hacer. Y evidentemente también confiemos mucho más en la capacidad de resiliencia que tienen los niños. Y que al final, emocionalmente, el niño va a responder acorde a como nosotros estemos. Es decir, el adulto, el acompañante, el educador, siempre es el contenedor de la emoción del niño, del adolescente, del joven. Si yo emocionalmente estoy bien, el alumno va a ser capaz de hacer frente a esto. Y después también no nos quedemos solo con el fotograma de la película. Si nos estimulan para que el aprendizaje sea a lo largo de toda la vida, por mucha pandemia mundial y planetaria que estemos viviendo, esto es un fotograma. Luego, tampoco va a ser, y ahora a ver cómo se me entiende lo que voy a decir, que 3 meses en la vida de aprendizaje de un niño va a marcar un antes y un después. Porque muchas otras circunstancias que han vivido otros niños que se han puesto enfermos, que han tenido que estar hospitalizados, han sido mucho más de 3 meses y nadie ha perdido la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida. Así que ojalá, ¿no?, seamos capaces de ser, ¿no?, esos vínculos, esas personas de apego sano para con nuestros alumnos, porque ahí sí que estará la clave de cómo ellos sigan junto con nosotros. Muy bien, yo creo que queda muy claro. Yo me quedo de todo lo que habéis dicho, ha salido mucho las palabras competencias, que cobran más sentido que nunca, el tema del vínculo, el apego seguro, ¿no?, o los contenedores emocionales que deben ser los docentes, y esos espacios que habrá que encontrar en septiembre también para ver cómo están y no pretender de que todo el mundo esté bien. Creo que habéis dicho cosas súper interesantes. Bueno, a mí me ha gustado muchísimo y creo que también habéis aportado muchísimo a la gente que os estaba escuchando, y es un lujo para Tecman tener colegios así trabajando con nosotros. O sea que agradeceros a vuestra presencia y también deciros a los que nos estáis escuchando que sí, habrá un webinar
de una mesa de infantil, solo para hablar de infantil, que tiene sus propios retos y su propia idiosincrasia. Y por otro lado también haremos un webinar de evaluación, así que os esperamos a todos. Muchísimas gracias. Adiós a todos. Hasta la próxima. Gracias.